El viento frío de los Andes no solo arrastra el olor a nieve y tierra seca, sino también el eco de un grito que se extinguió hace 500 años. En el año 1438, el mundo andino estaba a punto de cambiar para siempre, no por un acto de diplomacia, sino por un bautismo de sangre que redefiniría el significado del terror. Antes de que el imperio inca fuera el coloso de oro que los españoles encontraron, era apenas un pequeño reino en el valle del Cusco, rodeado de depredadores. El más temible de todos ellos eran los chancas, una confederación de guerreros salvajes que no buscaban tributos, sino el exterminio total de los que se hacían llamar los hijos del sol. Imaginen el escenario. Miles de guerreros chancas, con los rostros pintados de negro y rojo, descendiendo por las laderas que rodean la ciudad sagrada del Cusco. El Zapa Inca, Huiracocha, un hombre anciano consumido por el miedo, ha abandonado a su pueblo. Ha huido a las fortalezas de las montañas junto a su heredero oficial, dejando la capital a merced de los carniceros. El silencio en las calles del Cusco era el silencio de la muerte inminente. Pero en ese vacío de poder, un joven príncipe llamado Cusi Yupanqui decidió que su linaje no terminaría en una masacre cobarde. Mientras su padre huía, él se quedó para organizar la resistencia, invocando a los dioses y, según la leyenda, haciendo que hasta las mismas piedras del campo se convirtieran en soldados para defender la ciudad. La batalla de Yaguarpampa, cuyo nombre significa literalmente llanura de sangre, fue el primer acto de brutalidad que cimentó el poder de lo que hoy conocemos como el Imperio Inca. No fue una batalla limpia. Fue un choque de masas de piedra y hachas de bronce que destrozaban cráneos y extremidades en un combate cuerpo a cuerpo donde el aliento de los enemigos se mezclaba. Los incas, impulsados por la desesperación del príncipe Cusi Yupanqui, no solo repelieron a los chancas, sino que los persiguieron con una furia que horrorizó a los propios supervivientes. Pero lo que sucedió después de la victoria fue lo que realmente marcó el inicio de una era de dominación implacable. Cusi Yupanqui, quien tras esta batalla sería coronado como Pachacútec, el transformador del mundo, entendió que para gobernar un imperio necesitaba algo más que soldados. Necesitaba que el miedo fuera su embajador más fiel. El primer acto brutal y deshumanizante registrado en esta expansión fue el tratamiento de los líderes chancas capturados. Pachacútec no se limitó a ejecutarlos. Ordenó que los guerreros más valientes del bando enemigo fueran desollados vivos. Visualicen esta escena en la plaza central del Cusco ante miles de espectadores silenciosos. Los anatomistas del imperio, hombres que conocían cada nervio y tendón, retiraban la piel humana con una precisión quirúrgica, manteniéndola intacta. Estas pieles no fueron descartadas, fueron rellenadas con ceniza, paja y arena, reconstruyendo las figuras de los guerreros caídos en una macabra parodia de la vida. A estos hombres de piel, los incas los llamaron runa tiñes, o tambores humanos. Colocaron las manos de los cadáveres sobre sus propios estómagos estirados, de tal manera que, cuando el viento soplaba, o cuando un soldado inca golpeaba el vientre de cuero, los brazos del muerto parecían tocar su propio estómago, produciendo un sonido hueco, seco y aterrador. Pachacútec desfilaba con estos tambores humanos en cada campaña posterior. No era solo una advertencia, era un mensaje metafísico. En el mundo de los incas, el enemigo no descansaba ni en la muerte. Su existencia se convertía en un instrumento musical para celebrar la gloria del vencedor. Este acto de profanación total anulaba la dignidad del individuo y lo reducía a un objeto de decoración y utilidad bélica. Las crónicas cuentan que, décadas después, en los depósitos del imperio todavía se encontraban estos tambores humanos, con los rostros conservados en un rictus de agonía eterna, recordándole a cualquier curaca o jefe tribal lo que significaba desafiar al Hijo del Sol. La expansión inca no comenzó con oro. Comenzó con el sonido del cuero humano vibrando bajo el mazo de un emperador que acababa de descubrir que el terror es la cadena más fuerte que puede atar a un pueblo. Si Pachacútec construyó los cimientos del imperio con miedo, su nieto Huayna Cápac
decidió que el exterminio sería la herramienta definitiva para pacificar las tierras del norte. Nos situamos años después, en lo que hoy es el territorio de Ecuador. El imperio inca se ha expandido como una mancha de aceite, pero se ha topado con un muro de piedra y orgullo, la confederación de los caranquis, cayambis y otávalos. Estos pueblos no eran como los del Cusco, eran guerreros del bosque y la montaña que no entendían la sumisión. Durante más de 10 años, estas tribus resistieron el avance del ejército imperial, convirtiendo cada colina en una trampa mortal y cada río en una emboscada. Huayna Cápac, el emperador que gobernaba desde un trono de oro en el centro del mundo, estaba perdiendo la paciencia. La guerra en el norte estaba desangrando sus arcas y, lo que es peor, estaba mermando su aura de divinidad invencible. Los caranquis habían logrado lo impensable, derrotar a las élites imperiales en varias escaramuzas y burlarse de la oferta de paz del Inca. La respuesta de Huayna Cápac no fue una negociación, sino una sentencia de muerte para toda una etnia. El asedio final tuvo lugar en las orillas de un hermoso lago alpino. Los rebeldes norteños, agotados y hambrientos tras años de resistencia, se refugiaron en una fortaleza que creían inexpugnable. Pero los incas, maestros de la logística y la ingeniería de guerra, rodearon la posición con una disciplina mecánica. Cuando la fortaleza finalmente cayó, no hubo piedad, no hubo prisioneros de guerra. Huayna Cápac ordenó que todos los hombres capaces de sostener una lanza, desde adolescentes hasta ancianos, fueran llevados a las orillas del lago. Lo que siguió fue una ejecución sistemática que desafía la comprensión moderna. Miles de hombres fueron obligados a arrodillarse frente al agua. Los soldados imperiales, usando cuchillos de obsidiana y hachas de bronce, procedieron a degollar a cada uno de ellos. No fue una muerte rápida en el fragor del combate, fue una ejecución administrativa, fría y rítmica. Los cuerpos eran empujados al lago uno tras otro. El agua, que momentos antes reflejaba el cielo azul de los Andes, comenzó a espesarse. El color cambió de un azul cristalino a un rojo profundo y oscuro. Las crónicas de los testigos, transmitidas a través de los quipucamayos y luego recogidas por los españoles, dicen que el lago se llenó de tantos cadáveres que el hedor a hierro y putrefacción se podía sentir a kilómetros de distancia. Se estima que más de 30.000 hombres perdieron la vida en esa tarde sangrienta. La matanza fue tan masiva que el lago cambió de nombre para siempre. Desde aquel día, el mundo lo conoció como Yaguarcocha, que en quechua significa literalmente lago de sangre. Pero la brutalidad de Huayna Cápac no terminó con los degollamientos. Para asegurar que la semilla de la rebelión fuera extirpada de raíz, el Inca ordenó que las mujeres y los niños de los vencidos fueran entregados a sus propios soldados como botín de guerra, destruyendo los lazos familiares de toda la región. Los pueblos que antes eran orgullosos desaparecieron del mapa, sustituidos por colonos traídos desde el Cusco en un proceso de reemplazo étnico forzado que buscaba borrar la memoria de los caranquis. Al caminar hoy por las orillas de Yaguarcocha, el paisaje es sereno, pero para quien conoce la historia, el lugar sigue vibrando con la energía de una masacre sin precedentes. Este acto no fue un arrebato de ira, fue una decisión política calculada. Huayna Cápac quería que la noticia del Lago Rojo viajara hacia el sur, hacia la selva y hacia la costa. Quería que cada cacique supiera que el Inca podía ser un padre generoso para los que se arrodillaban, pero que también podía ser un dios de la muerte capaz de secar un lago con los cuerpos de sus enemigos. El lago de sangre sigue siendo el testimonio silencioso de un imperio que, en su búsqueda por la unidad, no dudó en cometer uno de los actos de limpieza étnica más brutales de la historia precolombina. La paz de los incas se mantenía muchas veces sobre el fondo de lagos llenos de huesos, mientras los ecos de la masacre en el norte aún resonaban en las quebradas andinas. El imperio inca dirigió su mirada hacia el oeste, hacia la franja dorada de la costa del Pacífico. Allí, entre los valles fértiles que cortaban el desierto más árido del mundo, florecía una civilización que, por un momento, creyó ser igual en poder y gloria al Cusco.
el reino Chimú. Su capital, Chan Chan, era una maravilla de la ingeniería de barro, una metrópolis de ciudadelas laberínticas, muros decorados con relieves marinos y una riqueza en oro que despertaba la codicia de los dioses. Pero para Túpac Yupanqui, el hijo de Pachacútec y el más grande conquistador de la historia incaica, Chan Chan no era una joya que admirar, sino una fortaleza que debía ser quebrada. El tercer acto de brutalidad que exploramos no se define por el choque directo del bronce contra el cráneo, sino por una forma de violencia más fría, calculada y aterradora, la guerra de asedio llevada al extremo de la deshumanización. Los Chimú no eran guerreros fáciles, eran maestros del desierto, protegidos por muros masivos y un sistema de defensa que aprovechaba cada duna y cada canal de irrigación. El gran Chimú, Minchán Camán, confiaba en que los incas, hombres de las tierras altas, se desgastarían bajo el sol implacable de la costa, muriendo de insolación y agotamiento ante las puertas de su ciudad de barro. Sin embargo, Túpac Yupanqui no era un general que buscara la gloria en el asalto suicida. Él poseía la paciencia del depredador y la mente de un arquitecto del apocalipsis. Los incas comprendieron rápidamente el punto débil de la civilización costera. En el desierto, la vida no es un derecho, es un recurso que fluye a través de canales. Chan Chan dependía por completo de una red sofisticada de acueductos que traían el agua desde los ríos que bajaban de la cordillera. Túpac Yupanqui ordenó a sus ingenieros y a miles de sus soldados que no atacaran las murallas, sino que subieran hacia las cabeceras de los valles. Allí, en un acto de crueldad estratégica absoluta, los incas desviaron el curso de los ríos y destruyeron las tomas de agua que alimentaban a la ciudad. Imaginen la agonía dentro de Chan Chan, una ciudad de más de 50.000 almas, acostumbrada al lujo y al murmullo constante del agua en sus fuentes, sumergida de repente en un silencio sepulcral. El sol, antes un aliado, se convirtió en un verdugo que evaporaba la poca humedad que quedaba en los cántaros. Los días pasaban y la desesperación se apoderaba de los barrios. El ganado moría, los campos de cultivo se agrietaban y la piel de los ciudadanos comenzaba a pegarse a sus huesos. La sed no es como el hambre, es un dolor punzante que nubla la razón y destruye la voluntad. Túpac Yupanqui observaba desde las colinas circundantes, impasible. No necesitaba disparar una sola flecha. Sabía que cada hora que pasaba, el ejército Chimú se desintegraba desde adentro. Los padres veían morir a sus hijos de deshidratación, mientras los generales discutían en palacios de adobe que se sentían como hornos. Finalmente, el orgulloso Minchán Camán, el rey que se consideraba descendiente de las estrellas, tuvo que salir de su ciudad para humillarse ante el Inca. La rendición fue total, pero la brutalidad no terminó ahí. Túpac Yupanqui, para asegurarse de que el reino Chimú nunca volviera a levantarse de las cenizas de la sed, ordenó el saqueo sistemático de Chan Chan. No solo se llevaron el oro y la plata, sino que desmantelaron a la sociedad misma. Los mejores artesanos, orfebres y tejedores fueron llevados encadenados al Cusco como trofeos vivientes, dejando a la capital costera convertida en un caparazón vacío, en una ciudad fantasma que el desierto comenzaría a devorar lentamente. La táctica incaica fue una lección de control total sobre la naturaleza. Si controlas el agua, controlas la vida, y si decides cortarla, eres más poderoso que cualquier muralla. El desierto de Chan Chan quedó marcado no por las tumbas de guerra, sino por la memoria del día en que un imperio entero fue obligado a arrodillarse por una gota de agua. Si la destrucción de ciudades y los lagos de sangre representan la violencia física del imperio, el sistema de los mitimaes o mitmac representa la violencia estructural y psicológica más profunda de la expansión incaica. Este cuarto acto de brutalidad no se mide en cadáveres inmediatos, sino en el borrado sistemático de la identidad, en la destrucción del alma de los pueblos conquistados. El imperio inca no solo quería tu territorio y tu oro, quería tu memoria, tu lengua y tu conexión con la tierra que te vio nacer. La táctica de los mitimaes era una política de desplazamiento forzado
a una escala que rivaliza con las deportaciones de los imperios más oscuros de la modernidad. Cuando un pueblo mostraba resistencia o era considerado peligroso por su orgullo guerrero, el Zapa Inca no siempre los exterminaba. En su lugar, aplicaba una cirugía social quirúrgica. Miles de familias, comunidades enteras de hombres, mujeres, niños y ancianos, eran arrancadas de sus hogares ancestrales por decreto imperial. Sin previo aviso, se les ordenaba empacar lo poco que podían cargar y marchar hacia el otro extremo del Tahuantinsuyo. Visualicen el trauma de este éxodo forzado. Grupos de la selva amazónica, acostumbrados al calor húmedo, a la exuberancia verde y al sonido constante de los ríos tropicales, eran enviados a vivir a 4.000 metros de altura, en las planicies gélidas de la Puna, donde el oxígeno escasea y el viento corta la cara como un cuchillo. Al mismo tiempo, pueblos pastores de las altas cumbres eran obligados a descender a las costas desérticas o a las selvas profundas, donde las enfermedades tropicales, para las que no tenían defensas, los consumían en meses. El propósito de esta brutalidad era doble. Primero, el desarraigo. Un hombre lejos de su tierra, lejos de sus cerros sagrados y de las tumbas de sus antepasados, es un hombre roto. Al perder su conexión geográfica, perdía su fuerza espiritual para rebelarse. Los incas mezclaban a estas naciones desterradas con otros grupos étnicos que hablaban lenguas diferentes, asegurándose de que la comunicación fuera imposible y que la única lengua común fuera el quechua, impuesto por el Estado. Era una torre de Babel, diseñada para la obediencia. Segundo, los mitimaes servían como muros humanos vivientes. El Inca los colocaba en las fronteras más peligrosas o en regiones recién conquistadas para que actuaran como espías y vigilantes unos de otros. Nadie podía confiar en su vecino porque todos eran extraños en una tierra extraña. El Estado controlaba cada aspecto de su existencia: qué debían cultivar, cómo debían vestirse y a quién debían adorar. Los quipus registraban cada nacimiento y cada muerte en estos asentamientos forzados, convirtiendo la vida humana en una cifra estadística al servicio del sol. Este sistema creó una herida invisible que sangró durante generaciones. Miles murieron en las largas marchas de miles de kilómetros a través de la cordillera. Otros murieron de tristeza, una melancolía profunda que los cronistas indígenas describieron como el dolor de ser un extraño en su propia piel. El imperio inca se volvió un mosaico de pueblos fragmentados, un mapa de soledades unidas por el miedo al látigo del administrador imperial. La expansión no era solo ganar batallas, era rediseñar la humanidad según la voluntad del Inca. Al final, este sistema de control absoluto y desarraigo generó un resentimiento tan denso y oscuro que cuando los primeros hombres de hierro llegaron del mar, muchas de estas naciones desterradas vieron en ellos no a conquistadores, sino a la oportunidad de vengarse del imperio que les había robado su hogar y su nombre. El Tahuantinsuyo se construyó sobre la base de millones de personas que nunca perdonaron el día en que fueron arrancadas de sus raíces para servir a un sol que les quemaba la identidad. Todo imperio que se construye sobre el terror y la expansión implacable corre un riesgo mortal: que la misma furia que usó contra sus enemigos se vuelva tarde o temprano contra su propio corazón. A finales de la década de 1520, el Tahuantinsuyo no era solo el imperio más grande de América, era un organismo gigante pero enfermo. La muerte de Huayna Cápac, víctima de una enfermedad invisible traída por hombres que aún no conocían, desató la tormenta perfecta. El quinto y más brutal acto de este relato no es una invasión extranjera, sino un suicidio colectivo: la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Esta no fue una guerra de fronteras, fue una purga existencial. Por un lado, Huáscar, el heredero legítimo en el Cusco, representaba la tradición y el orden establecido. Por el otro, Atahualpa, respaldado por los veteranos ejércitos del norte y los generales más sanguinarios del imperio, representaba la fuerza bruta y la ambición sin límites. Cuando las tropas de Atahualpa, lideradas por los temibles generales Chalcuchimac y Cuisquis,
finalmente rompieron las defensas de Huáscar y entraron en el Cusco, el mundo andino presenció un nivel de sadismo que superaba cualquier cosa vista anteriormente. La toma del Cusco no fue una ocupación, fue un exterminio ritual. Los generales del norte no buscaban solo la victoria política, buscaban borrar el linaje de Huáscar de la faz de la tierra. El acto de brutalidad que define este periodo es la masacre de la Panaca Real. Imaginen la plaza principal de la ciudad sagrada, el lugar donde se suponía que residían los dioses, convertida en un matadero humano. Huáscar fue capturado y obligado a presenciar, encadenado y humillado, la destrucción sistemática de todo lo que amaba. Los cronistas narran con horror cómo las esposas de Huáscar, muchas de ellas embarazadas, fueron sacadas de sus palacios. En un despliegue de crueldad inhumana, los soldados de Atahualpa abrieron los vientres de estas mujeres con cuchillos de piedra para asesinar a los hijos no nacidos, asegurándose de que no quedara ni una gota de la sangre del rival. Sus cuerpos fueron colgados de estacas a lo largo de los caminos que llevaban al Cusco, creando un corredor de cadáveres que servía como advertencia para cualquiera que aún guardara lealtad al rey caído. Pero la brutalidad fue más allá de lo físico, alcanzando lo sagrado. En el mundo incaico la muerte no era el fin. Las momias de los antiguos emperadores, las panacas, eran tratadas como seres vivos. Se les daba de comer, se las consultaba y se las sacaba en procesión. Eran el ancla de la civilización. Chalcuchimac, en un acto de sacrilegio sin precedentes, ordenó quemar la momia de Túpac Yupanqui, el abuelo de los contendientes, y el hombre que había conquistado la mitad del imperio. Para los incas, quemar una momia era condenar el alma al olvido eterno. Era destruir el pasado para que no hubiera futuro. El hedor a carne quemada y la visión de los linajes nobles siendo degollados uno a uno en las calles del Cusco marcaron el fin de la era dorada. Atahualpa, desde la distancia, celebraba la aniquilación de su propia familia, sin comprender que al destruir las estructuras de poder y los lazos sagrados de su pueblo, estaba dejando el imperio hueco por dentro. Esta guerra civil fue la culminación de la brutalidad incaica, una maquinaria de guerra tan perfecta que cuando no tuvo más enemigos externos que triturar, se mordió su propia cola hasta desangrarse. La sangre que corrió por las escalinatas de los templos del Cusco no era la de un enemigo conquistado, era la sangre de los hijos del sol matándose entre sí, preparando el escenario para el acto final de esta tragedia histórica. La historia tiene un sentido del humor oscuro y devastador. Mientras los generales de Atahualpa terminaban de limpiar de sangre las calles del Cusco y el nuevo emperador se preparaba para consolidar su poder omnímodo, en las costas del norte aparecían unos extraños seres de hierro montados sobre animales nunca vistos. El quinto acto de brutalidad incaica, su propia guerra civil, fue el que abrió la puerta a su destrucción final. La gran ironía de las guerras médicas en Grecia fue que la unión salvó a la civilización. La tragedia del Tahuantinsuyo fue que su unidad era una fachada de miedo que se desmoronó en el momento exacto en que llegó el verdadero enemigo. Francisco Pizarro y su puñado de hombres no conquistaron el imperio por su tecnología de acero o sus caballos. Lo conquistaron porque el imperio inca se había vuelto insoportable para quienes vivían bajo su sombra. Aquellos pueblos que sufrieron los tambores de piel humana de Pachacútec, los descendientes de los ejecutados en el lago de sangre por Huayna Cápac y las naciones desterradas por el sistema de los mitimaes, vieron en los españoles una herramienta de liberación. Los cañaris, los huancas, los chachapoyas, todos los pueblos que el Inca había intentado quebrar mediante la brutalidad, se unieron a los invasores para derribar al coloso. El colapso fue tan rápido que parece imposible. Un imperio que podía movilizar a cientos de miles de guerreros cayó ante menos de 200 extranjeros. Pero la verdad es que el Tahuantinsuyo ya había caído antes de Cajamarca. Había caído cuando la ambición de poder sustituyó a la reciprocidad, cuando el terror se convirtió en la única lengua de comunicación entre el Zapa Inca y sus súbditos. La brutalidad, que durante un siglo fue el motor de su expansión,
terminó siendo el ancla que los arrastró al fondo del abismo. Al reflexionar sobre estos 5 actos de crueldad, surge una pregunta inevitable. ¿Fue el imperio inca una tiranía sangrienta o una civilización necesaria? La respuesta no es sencilla. Bajo el manto de la violencia, los incas crearon un sistema que eliminó el hambre, construyeron caminos que desafiaban la gravedad y organizaron la sociedad con una eficiencia que hoy parece ciencia ficción. Pero el costo de ese orden fue la libertad y la dignidad de millones. El sacrificio humano, las purgas étnicas y el borrado de identidades fueron el precio de la pax incaica. Al igual que Leónidas en las Termópilas compró tiempo para que naciera la democracia occidental, los incas, sin saberlo, compraron tiempo para que una cultura andina única se consolidara antes de chocar con Europa. Sin embargo, a diferencia de los griegos que encontraron en su identidad compartida la fuerza para resistir, los pueblos andinos estaban tan divididos por el odio al inca que prefirieron arriesgarse con los desconocidos que venían del mar. Hoy, las ruinas de Machu Picchu y los muros de Sacsayhuamán permanecen en silencio, bañados por el mismo sol que vio los tambores de piel humana y el lago teñido de rojo. Estos monumentos no son solo logros de la ingeniería, son cicatrices de piedra que nos recuerdan que el poder absoluto, por muy dorado que sea, siempre se construye sobre el sufrimiento de los hombres. El sol de los incas se puso en un mar de sangre, dejándonos una lección eterna. Un imperio puede conquistar el mundo con el miedo, pero no puede conquistar el futuro si no tiene alma. La expansión inca fue un incendio que iluminó los Andes con una luz gloriosa, pero destructiva. Al final, el fuego se consumió a sí mismo, dejando tras de sí un legado de orden, oro y cenizas. Aquellos que no aprenden de la fragilidad de la unión y del costo de la tiranía están condenados a ver sus propios imperios desvanecerse, tal como el Tahuantinsuyo se desvaneció en el humo de la guerra civil, dejando solo el eco de un grito que el viento de los Andes todavía se niega a olvidar.